Estamos muy felices porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado y Dios nos ha ayudado. En esta preciosa noche agradecemos a Dios porque nuestro hermano Nino está en la casa. Gloria a Dios. Su familia así lo llama, Nino. Y me dijeron, no le llame de otra manera, llámele Nino. Así que estamos felices, varón, por su decisión de haberse entregado a Cristo. Y porque Cristo lo perdonó a usted. Y ahora la meta nuestra es el cielo. Bien adelante sirviéndole a Dios. De igual manera me alegro porque puedo saludar a las sobrinas de nuestra hermana Albi, de nuestra hermana Gloria y nuestra hermana Marina. Estas niñas tienen un lugar especial en la iglesia. Nosotros les amamos mucho a ustedes y oramos continuamente por ustedes, por vuestra hermanita la tierra, y nosotros sabemos que Dios les va a cuidar a ustedes y les va a bendecir. Gracias damos a Dios por todo. Yo subí esta maletica aquí para que ustedes la vean. Esta maletita dice uno aquí y luego dice una fe, un Señor y una misión. Ese es el tema de la iglesia para los próximos 2 años. 1, unidad entre los creyentes. En oraciones de Cristo, en la oración de Cristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y el verso número 20, dice lo siguiente: mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso se refiere a los apóstoles, y luego se refiere a nosotros, que íbamos a creer en el Señor por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, somos personas bien diferentes todos. Posiblemente a algunos nos gustan las cosas saladas, a otros nos gustan las cosas bien dulces. A mí me gustan amargas, porque para mí lo amargo es lo mismo que lo dulce. Yo disfruto lo amargo. Pero somos iguales, tenemos diferentes formas de pensar. Pero el asunto es que una sola sangre nos perdona. Por la sangre del Señor. Y usted tiene que cuidarse. Y yo tengo que cuidarme para que la oración de Cristo sea efectiva en mi vida. Él oró para que yo pueda amar, respetar y cuidar a todos mis hermanos. No importa de dónde sean, no importa cómo se llamen, no importa absolutamente nada. Lo que importa es que somos hermanos en el Señor. Amén. El crecimiento espiritual de una persona se marca cuando una persona puede superar esos problemas de los ojos que a veces nos hacen ver a una persona diferente a nosotros, y porque no es igual que nosotros no la recibimos. Cristo dice que somos uno y somos uno en el Señor. Así que adelante. Esta es una noche de misiones, gracias al Señor, y bendecimos a Dios por el trabajo de nuestra hermana Mira en este departamento. Y agradecemos también a nuestro hermano Humberto porque ya nos tiene los pasajes listos. El día 13 de enero, si Dios no ha venido a buscar su iglesia, vamos a salir hacia la Ciudad de México, y luego hermano Agustín y su hija, hermana Carol, siguen de camino a la ciudad del río San Juan en la República de Managua. Todo el propósito es, amados hermanos, ir a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. No vamos de turistas. Yo lo siento, si usted pensó que va a ir a conocer allá, no va a ir a conocer la playa. Yo no voy a la playa, yo voy a hacer la obra de Dios, a predicar allá el Evangelio del Señor Jesucristo. Y este día 14 que viene, este sábado 14 que viene de la cama, es nuestro primer día de retiro. Así que nos vamos a unir a ella y vamos a estar aquí buscando la presencia del Señor. Todo esto, amados hermanos, tiene la intención de preparar de entre nosotros gente que sienta dolor
por las necesidades allá afuera, gente que siente el dolor por aquellos que están afuera, que necesitan una palabra de aliento. Por alguna razón, mis amados hermanos, Dios en su misericordia nos ha bendecido a nosotros. Y nosotros tenemos muchas predicadoras y muchos predicadores que el Señor usa para la gloria de su nombre y la edificación de su iglesia. Pero nosotros vamos a ir a lugares donde el pastor anhela, desea que alguien venga un día domingo y predique el mensaje que él ya está prácticamente cansado del trabajo. Así que también vamos a lugares donde hay iglesias que no, hay lugares que no son iglesias, no hay iglesia todavía, y allí vamos a predicar, aunque sea abajo de un árbol, a las necesidades de la gente. Así que confiamos que el Señor nos va a llevar con salud y nos va a traer con salud. Y confiamos que el Señor va a permitir que esa cajita que está allá afuera la vamos a llenar pronto de más juguetes. Una de las hermanas que nos va a recibir allá me dijo: hermano, si pueden traer algún juguetillo de batería, también tráiganlo, me dijo. Si aquí, por lo menos, me dice, se le compran las baterías una vez, y allí por lo menos los padres, me dice, se esfuerzan y le vuelven a comprar las baterías, las ponen al sol para que se recarguen, me dijo. Así que no hay ningún problema. Así que si hay algún juguetillo bonito, pequeño, que tenga batería, compren, llenémoslo y mandemos, porque la mitad va para México, la mitad va para Nicaragua. Y son muchos niños que nos vamos a encontrar allá. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios nos fortalezca y nos ayude, y no nos olvidemos, amados hermanos, de hacer misiones. El mes pasado, nosotros, en nombre de cada uno de ustedes, de la iglesia en su totalidad, enviamos una ofrenda misionera de $2,000 al Departamento de Misiones para las necesidades de nuestros hermanos en Irak. Allí pues la iglesia se arregla y les compra paquetillos de comida para que una semana para una familia de 6, porque allá no se puede pensar en una familia de 4. Aquí somos a veces 2 hijos y los esposos, allá es por lo menos una familia de 6. Las iglesias le compran paquetillos de una semana para 6 personas para que coman. Ellos comen diferente a nosotros. Y entonces, mis amados, con esos $2,000 se pudo bendecir a mucha gente. Es el esfuerzo de cada uno de ustedes, que el Señor en aquel día nos va a dar la bendición. Así que seamos, hermanos, generosos en el culto de misiones. El culto de misiones es una ocasión especial. No se presente con la misma ofrenda. Con esa ofrenda usted está ayudando. Últimamente nosotros teníamos un fondo de 600 y algo de dólares en el Departamento de Misiones, nada más. Así que queremos hacer ese fondo crecer para poder ayudar a nuestras hermanas y hermanos donde quiera que haya necesidad. Llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. Llegó el momento que Dios nos va a bendecir a través de los labios de nuestra hermana Norma. Y queremos, en el nombre del Señor Jesús, pedir bendición para todas aquellas personas que a través de los medios del internet están en sintonía con nosotros en esta noche. Queremos decirles que sigan allí pendientes y que la palabra de Dios viene para todos nosotros. Amén. Y que cualquier necesidad el Señor la va a solucionar, porque para Él todo es posible. El mayor problema, la mayor necesidad de la humanidad es espiritual. La gente necesita la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, y solo la palabra nos puede ayudar. Y para eso al Señor le ha placido que nuestra hermana Norma Herrera sea la persona que ministra la palabra, a quien pedimos que por favor tome su lugar y no omita nada de lo que el Señor le dio para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos en esta noche porque el Señor nos ha permitido que nos reunamos y juntos, hermanos, vamos a ser alimentados por su palabra preciosa en esta noche. Vamos a estar todos puestos de pie, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Jonás. Gloria a Dios.
Vamos a estar leyendo el capítulo 1 hasta del versículo 1 al 3 y después nos vamos al capítulo 3. Alabado Dios. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Jonás 1. Amén. Del 1 al 3 y después pasamos al capítulo 3. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vive Cristo. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Amén. Amén. Vive Cristo para siempre. Él es todopoderoso. Jonás capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Hoy si lo tienen, hermanos. Sí, amén. Vamos a leer su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oremos, hermano. Buen Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos permites que en esta noche, Señor, estemos delante de tu presencia. Nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos a entender el mensaje que tú envías para nosotros. Bendice a cada uno de nosotros, Padre amado. Tú conoces la necesidad de cada uno. Mira, Señor, nuestros hermanos, Padre, y amigos, Padre, que nos están viendo a través de internet. También pueda llegar la bendición de tu palabra, Padre, a la vida de ellos, Señor, porque tu palabra sigue enviada, Padre, para hacer lo que tú quieres hacer. Oh, Señor amado, habla nuestras vidas en esta hora, y gracias, Señor, porque tu misericordia es grande por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, bendito Dios. Es una hermosa historia, hermanos, la que nosotros hemos leído. Creo que desde niños era una de las historias preferidas. Y aún, hermanos, la hemos oído ya adultos y nos ha encantado esta historia. Hemos cantado con gozo ese corito de Jonás, de que no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero además de la historia del gran pez, como nosotros le decimos, a través de esta historia nosotros podemos
contemplar la gracia y la misericordia de Dios para todas las almas. Aleluya. Bendito Dios. A pesar, hermano, de que este pueblo, a donde el Señor estaba enviando a Jonás, a Siria, a Nínive, era capital de Asiria, estos eran enemigos del pueblo de Dios. A pesar de ser enemigos de su pueblo, Dios estaba dando una oportunidad de salvación, una oportunidad de arrepentimiento. Su palabra nos dice que el Señor habla a Jonás y le envía que vaya a ese lugar y vaya a pregonar, porque la maldad de ellos ha subido ya a la presencia de Dios. Pero en la humanidad, en la persona de Jonás, como sabía de que estos eran enemigos del pueblo de Israel, no, él pensó, mejor no voy, mejor agarro para otro camino y no voy a hacer lo que Dios me envía, porque ellos temían a la maldad, era tan grande del pueblo de Asirio. Esto, hermanos, nosotros lo vemos también, le sucedió a Ananías. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, también el Señor le habla y le dice que vaya y busque en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso y que ore por él. Y él dice, pero Señor, yo he oído de muchos que este hombre ha hecho mucho mal a tu pueblo. Siempre hay un pero a lo que Dios quiere hacer. En esta noche, hermanos, la palabra viene para nosotros. Amén. No pongamos pero cuando nosotros oímos lo que Dios está hablando en nuestras vidas y nos está enviando a hacer. Muchas veces nosotros decimos, el trabajo es para otros, el trabajo es para que lo haga el pastor, el trabajo es para que lo hagan los de misiones, el trabajo es para los evangelistas. El trabajo, hermano, es para todos. Amén. El Señor, hermano, dice aquí que le dice a Jehová, dice a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Hermano, ¿se puede imaginar usted un pueblo desenfrenado, sin Dios, lleno de pecado, lleno de maldad? Pero Dios tenía misericordia para ellos. Dios estaba mostrando su misericordia, su gracia para ellos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es una gran enseñanza, hermano, la que Dios nos da a nosotros. Porque siendo un pueblo tan malo, el Señor pudo haberlo consumido, pero no era la voluntad de Dios. Gloria a Dios. La voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que el hombre pueda venir al arrepentimiento, pueda alcanzar la salvación. Dios no creó al hombre con el fin de destruirlo. Dios creó al hombre con el fin de que tuviera vida y vida eterna. Y eso solo lo podemos alcanzar en las manos del Señor. Cuando reconocemos que Él es el único dador de la vida. Cuando reconocemos que Él es el único que ha venido a morir en una cruz por darle vida a usted y a mí. Qué bueno el Señor, hermano, con cada uno de nosotros. Pues Jonás, hermanos, no tuvo compasión. Él no mostró compasión para este pueblo. Él pensó de que si eran tan malos, tal vez no merecían la misericordia de Dios, sino que él en su mente tal vez pensó, lo que merecen es el castigo, que Dios los castigue. Porque era un pueblo que practicaba la maldad. Ya el Señor dice que había subido la maldad hasta el Señor. Imagínense cómo era este pueblo. Pero dice que lo que hace Jonás, se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave, mire, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él, hermano, estaba ignorando la misión que Dios le había dado. Dios le había dado un trabajo que hiciera, de ir a predicar. Pero como él pensaba de que era un pueblo tan malo y no merecía tal vez la salvación, él vino y agarró el lado contrario, a donde Dios no le había mandado que fuera. Tal vez Jonás pensó que al Señor se le iba a olvidar si él se iba para otra ciudad. Cuidado, hermanos, el Señor no pasa nada. El Señor tiene cuidado de todos. El Señor nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones del corazón. No hay nada oculto, hermanos, a los ojos del Señor. ¿A dónde se podrá ir que el Señor no nos mire? A ningún lado nosotros nos podemos esconder de Él, hermanos. Pues Jonás pensó que yéndose para otra ciudad, tal vez al Señor se le olvidaba. Estaba muy equivocado. Tuvo que pasar un proceso grande porque todo estaba en la voluntad de Dios
para que él pudiera hacer el trabajo a que Dios lo había mandado a hacer. No esperemos nosotros, hermanos, cuando el Señor nos mande a hacer algo. No esperemos nosotros que el Señor trate con nosotros como trató con Jonás. Amén. No va a preparar un pez ahora, claro que no. Pero muchas veces pasamos procesos porque no queremos obedecer al Señor. Aleluya. Porque el Señor nos manda a hacer algo para su obra y nosotros decimos que lo haga el hermano, que lo haga la hermana. Cuidado, hermanos, no despreciemos el trabajo que Dios nos da a nosotros. Cada cosa que el Señor le dé a usted, por pequeña que sea, es un privilegio grande. Mucho más cuando es el privilegio de hablarle a un alma que ha costado la sangre del Señor en esa cruz. Eso, hermanos, el Señor lo toma tan en cuenta cuando nosotros abrimos nuestros labios y vamos a decirle a aquel que hay un Cristo que vive y permanece para siempre. Un Dios que ha transformado nuestra vida. Un Dios que nos bendice y que cuida de nosotros. Eso, hermanos, es lo que al Señor le agrada y es el trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Aquí no está para misioneros, aquí no está para evangelistas, no está para predicadores. Un trabajo que todos podemos hacer. Hablar del amor y de la misericordia del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos que los enviaba a predicar hasta lo último de la tierra. El trabajo de ellos pasó. Ellos prepararon a otros y otros a otros, y ahora somos nosotros los que tenemos que hablar del amor y de la misericordia del Señor. Que el Señor vive y permanece para siempre. El Señor es el único que puede cambiar las vidas, hermanos, por más mala sea la situación de la persona. Nosotros somos, hermanos, testigos del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios nos ha cambiado, de dónde Dios nos ha traído. Todos tenemos grandes testimonios, hermanos, del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros prediquemos a la demás gente. Pues Jonás pensó que el Señor se le olvidaba y se fue para otro lado. Pero el Señor, que no se queda con nada, él ya tenía preparado un gran viento, ya tenía preparado un pez para que se lo tragara cuando fuera echado al mar. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer a la primera orden que Dios le dio. Pero el propósito de Dios tenía que cumplirse. Cuando el Señor envía su palabra, hermanos, no la envía por gusto. La palabra viene para hacer lo que Dios quiere que se haga. Y el Señor había dicho a Jonás que fuera a predicar. El Señor ya sabía, primero, que él iba a desobedecer. Pero también sabía el Señor que después del proceso que él iba a pasar, él iba a hacer lo que el Señor le había enviado a hacer. Bendito Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos lo que Dios está hablando a nuestra vida, cómo Dios está tratando con nosotros, y nosotros nos hacemos los desentendidos. Dios no quiere eso con su pueblo. Dios quiere que nosotros pongamos cuidado a las órdenes que Dios da a nuestra vida. Porque, hermanos, el Señor habla muchas veces a nosotros, a nuestro corazón, y nos está diciendo lo que debemos de hacer. No me va a dejar mentir, hermano y hermana. Muchas veces el Señor le ha dicho a usted, da eso, y tal vez es lo único que usted tiene, pero el Señor le está ordenando, da eso porque lo necesita mi siervo o mi sierva. El Señor trata con nosotros de muchas maneras. El Señor dice, ve a hablarle aquello, y nosotros muchas veces decimos, no, Señor, ¿por qué? Es que está bolo, no va a entender la palabra, no, porque ese está drogado, no nos va a escuchar. El Señor, cuando dice algo, es porque esa palabra va a ser efecto en esa persona. Nosotros no tenemos que poner pretextos, hermano. Nos envía el Señor a darle el mensaje a quien nos envíe. Porque mira, hermano, acordemos de en qué situación estaba nuestra vida cuando el mensaje del Señor llegó a nosotros. Bendito Dios. No nos vino a sacar, no, el Señor no vino, hermanos, a los santos, no vino a los sanos. Esos no tenían enfermedad, no tenían necesidad de médico, porque no estaban enfermos. A los enfermos fue que vino el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros vayamos donde haya la necesidad. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros muchas veces queremos ver ya a la gente lista, preparada para poder dar el mensaje. No, allí no vino el Señor. El Señor vino a lo ruin, a lo vil. Allí vino a escoger el Señor su pueblo. Y eso es lo que quiere que el Señor, que nosotros hagamos también. Pues no nos hagamos los desentendidos, hermanos, como le pasó a Jonás. Porque él no sintió compasión, él no tuvo compasión por las almas. La primera reacción de él fue mejor huir, porque sabía que era un pueblo que era malo, un pueblo perverso, y entonces para él, en su modo de pensar, era mejor que el Señor les castigara
y no darles esa oportunidad de arrepentimiento. Que no ocurra esto en nosotros. Toda persona necesita de Dios. Aleluya. Por muy hundido, hermanos, que esté en los vicios, por muy hundido que esté, hermanos, en el pecado, esa persona necesita que se le lleve la palabra del Señor, que Dios pueda cambiar y transformar esa vida. Bendito Dios. Eso solamente el Señor lo puede hacer, hermanos. Pues a nosotros el Señor que nos ayude, hermanos, porque muchas veces por ser hijos de Él, nosotros pensamos que el amor, la misericordia del Señor solo es para nosotros. Estamos equivocados, déjeme decirle. El amor, la misericordia, la gracia del Señor es para toda la humanidad. El Señor ama al pecador. El Señor no vino solo por nosotros. Hay muchos que están esperando allá afuera todavía venir al camino del Señor. El Señor tiene muchos hijos y mucho pueblo allá afuera y necesita que nosotros vayamos y les hablemos del amor del Señor a ellos. Bendito Dios, el Señor ama al pecador, hermano, como ama a sus hijos, porque todos somos creación de Él. Gloria a Dios. La palabra nos lo dice, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahí hay muchos perdidos, hermanos. Cuando nosotros miramos, hay muchos. Y a eso es lo que vino el Señor. El Evangelio, hermanos, de Dios significa buenas nuevas. Amén. Y Él vino a dar buenas nuevas de salvación. ¿Y qué sucede? Algunas veces nosotros, hermanos, queremos actuar como Jonás. No tenemos compasión. Pidámosle al Señor que sintamos el dolor de la otra persona, de aquel que está sufriendo, de aquel que no ha conocido. Debemos de pedirle al Señor, hermanos, sentir eso, porque el amor por las almas es Dios quien lo pone. Amén. Pero, hermanos, cuando nosotros leemos esta historia, es una gran lección que nosotros vemos para nosotros. Una lección de amor y de misericordia de Dios por todas las almas. La palabra aquí nos dice a nosotros más adelante que eran más de 120,000 hombres. Imagínense usted. Y a todos esos les llegó la palabra y todos estos se arrepintieron, porque dice que todo el pueblo se arrepintió. Mire, hermanos, Dios nos da las oportunidades. Muchas oportunidades vienen a nuestra vida de presentar la palabra a aquel que lo necesita. No nos fijemos en la condición y en la situación que esa persona se encuentra. Así estuvimos nosotros también y de eso debemos recordarnos. Si no hubiera sido por la misericordia del Señor, usted y yo no estuviéramos aquí en esta noche. Bendito Dios, pero Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. El Señor nos ha dado oportunidades. Y déjenme decirle también a los que nos están escuchando a través del internet, Dios está dando una oportunidad para la vida de ellos también. Ustedes también pueden ser alcanzados por el amor del Señor, así como cada uno de nosotros, ya que su palabra nos lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, lo mandó para salvar al mundo. Y ahí estamos todos, hermanos, toda la humanidad. Ese es el propósito del Señor. Pero bien, la palabra nos sigue diciendo que se fue en la nave que iba a Tarsis. ¿Y qué sucedió? Dios tenía preparada esa tormenta, ese viento, que ya la nave dice que ya estaba por naufragar. Y entonces dice que preparó un pez para que se lo tragara. Y todo, hermanos, está bajo el control de Dios. Todo lo que sucede está en las manos de Dios. Dios ya tenía todo el control. Dios sabía todo lo que Jonás tenía que pasar. Dice que después de estar 3 días y 3 noches, dice que estuvo en el vientre del pez, el Señor mandó al pez a que vomitara en tierra a Jonás. Imagínense usted qué proceso tuvo que pasar. Cuando estuvo en el vientre del pez, si ustedes leen todo el libro, ahí habla de que él oró al Señor y el Señor le escuchó. Gloria a Dios. Ahí vino a reconocer él su error. Hermanos, no necesitamos nosotros pasar primero por procesos para hacer el trabajo del Señor. Nosotros, gracias al Señor, tenemos la oportunidad. Hermanos, nosotros somos capaces, no por nuestra fuerza, sino porque Dios da de su espíritu a aquel que quiere
trabajar para el Señor. El Señor nos capacita, el Señor nos da para que nosotros podamos servir. No es porque nosotros podamos hacerlo. ¿Se acuerdan? Moisés dijo, Señor, yo no, porque soy tartamudo de labios, pero el Señor prepara. El Señor es quien prepara a cada uno de nosotros. No por nuestro esfuerzo, no es porque nosotros podamos, es porque por el Espíritu de Dios el hombre y la mujer puede servir al Señor. Bendito Dios. Así que ya había pasado esto, que él desobedeció, y ya pasó los 3 días en el vientre del pez. Y más adelante, ya cuando ya sale a tierra, viene palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora sí, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y dice que era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Fíjense todo lo que él tenía que hacer, 3 días de camino, él tenía que ir predicando. Y comenzó Jonás a entrar, dice, por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el gran mensaje. No era un mensaje largo, no era un mensaje elocuente, pero era palabra de Dios. Amén. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era todo el mensaje que él tenía que dar. Cuando el Señor envía su palabra, hermano, es recibida. Nosotros no tenemos que decir, pero es que yo no puedo predicar, pero es que yo no tengo palabras para hablar. Este no era un mensaje elocuente, era algo sencillo lo que Jonás tenía que decir. Y dice que todo el pueblo se convirtió. Todo el pueblo, dice más adelante, que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ellos creyeron a Dios. Cuando es 1, 2, 3 palabras que el Señor diga, usted no sabe el efecto que esa palabra va a hacer en aquella persona a la que el Señor le ha mandado a usted hablarle. Por la situación que sea, hermano, de ruina, porque el pecado es ruina, es destrucción. Por destruida que esté la persona, cuando el Señor viene hablando, esa vida es transformada, es cambiada, es sacada del hoyo donde la tiene sumergida el enemigo, y el Señor le transforma, le cambia y le bendice. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Ese es el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos. Bendito Dios. Para siempre. Él sabe, hermanos, cuando nos da el trabajo y nosotros ponemos miles de pretextos. No pongamos pretextos al Señor. El trabajo todos lo podemos hacer. A todos el Señor nos capacita. A todos el Señor nos da oportunidad de servirle. En su casa hay trabajo para todos y para todo el que quiera. Es voluntario, hermanos. El Señor no impone, sino que es voluntario. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros digamos, heme aquí, Señor. La hermana leía unos textos donde dice que muchos hermanos, muchas son las almas, pocos los obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor está llamando obreros a su mies. Amén. Y nosotros hemos sido los llamados hoy en día. La palabra es para nosotros hoy en día. Que nosotros, hermanos, no pongamos pretexto y hagamos el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros estamos aquí. Si nosotros pensamos en aquellos misioneros que han dejado, hermanos, tal vez su casa, su lugar donde viven, han sido enviados a otros países, están sufriendo, dejando su familia, dejando sus trabajos, dejando todo por hacer el trabajo del Señor. Dios les bendiga. Y nosotros podemos, hermanos, llegar a esos lugares, como dijo nuestra hermana, con las ofrendas, porque eso sirve de ayuda para ellos allá. Pero nosotros desde aquí también podemos hacer el trabajo, hablándole a las almas y también contribuyendo. Cuando nosotros podemos hacerlo, hay que hacerlo, hermanos. Dios bendice en gran manera. Cuando usted da para uno de estos hombres que están sufriendo en esos lugares, Dios le multiplica, hermano, y eso téngalo por seguro, que se lo va a dar duplicado, hermano, porque es para los siervos que se están esforzando en hacer el trabajo, al cual nosotros no podemos ir ahí a hacerlo. Pero hay hombres preparados. Doblemos rodillas, oremos, hermanos, para que el Señor les respalde y les bendiga, porque si nosotros, hermanos, supiéramos los casos de cada uno de ellos,
¿sabe? Nosotros nos sentamos a llorar y decimos, yo no pudiera. Yo no pudiera. Cuando uno oye los testimonios de esos siervos que están en esos lugares, que han dejado sus familias, han dejado todo por el amor a la obra, nosotros dijéramos, yo no fuera capaz, yo no pudiera. Pero sí podemos hacer el trabajo aquí y sí podemos hacer el trabajo ayudando monetariamente, porque hay grandes necesidades, hermano, hay grandes necesidades. Y muchas veces nosotros estamos cómodos, como decía el hermano, estamos cómodos y no pensamos en la necesidad de aquel que está sufriendo allá. Ahora sí volvemos a las almas, cuánta necesidad hay, cuánto dolor hay. Hermanos, al platicar con las personas de afuera que no han conocido al Señor, nosotros miramos que están llenos y cargados de problemas y problemas y problemas y no hayan salida. Pero yo les digo en esta noche a los que nos escuchan, sí hay salida, sí hay solución. Venir al camino del Señor fue la solución para nosotros y para ustedes también, si ustedes quieren hacerlo, porque nosotros era la situación nuestra, pero el Señor tuvo misericordia y tiene misericordia todavía y a todo aquel que quiera venir al camino de Él. Tuvo misericordia de este pueblo que estaba lleno de maldad, lleno de pecado, y el Señor mandó que les predicaran para que no se perdieran. La palabra lo dice, que todos se arrepintieron, fíjese, y dice que llegó la noticia hasta el rey, mire, y se levantó de su silla, dice, se despojó de su vestido, el rey. ¿Se pueden imaginar? Un rey, qué prepotencia tenían esos hombres, qué orgullo tenían, pero cuando oyeron el mensaje, todos creyeron a la palabra de Dios. Y dice que se despojó de su vestido, se puede imaginar, se levantó de su silla, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Se humillaron, hermano. Un corazón humillado, Dios no lo rechaza. Bendito Dios. Y dice que este rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Mire lo que dijo este rey. Conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, para toda la persona que está en pecado, para todo aquel pecador, por cual sea la situación más ruina, el Señor tiene misericordia. Solo basta venir al Señor, convertirse de su maldad, apartarse del pecado y Dios perdona y tiene un gran galardón para aquel que se convierte a Él. Bendito Dios. ¿Quién sabe, dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El Dios a quien nosotros servimos es un Dios lleno de amor y de misericordia. El pueblo se humilló y eso es lo que a Dios le agrada. El pueblo se humilló, el pueblo reconoció y vino Dios y les perdonó y se olvidó del mal que había dicho que iba a hacer. Ya Nínive no fue destruida. Vio Dios lo que hicieron, dice, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno el Señor. ¿Sabe que nosotros eso lo merecíamos? Nosotros merecíamos el castigo. No merecía el Señor venir a morir en una cruz por darnos vida a cada uno de nosotros, por darnos salvación a nosotros, por darnos entrada en el reino de los cielos. No lo merecíamos, pero el amor del Señor es tan grande por cada uno de los pecadores, porque ahí estábamos nosotros, hermanos. Esa era nuestra situación. Nosotros, hermanos, muchas veces se nos olvida, pero su palabra nos habla a nosotros de cuál era nuestra condición. Fíjese, antes dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su palabra lo dice en Romanos 3. Y eso, hermanos, era la condición cuando nosotros no conocíamos al Señor. Ahora eso ya cambió. Ya esa situación de ruina de nosotros cambió. Ahora nosotros somos hijos de Dios y hay oportunidad para todo aquel que nos esté escuchando, que si se arrepienten de su camino, Dios tiene en sus manos el perdón para cada uno. Bendito Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Es bueno el Señor con cada uno de nosotros, hermanos.
pues todo este pueblo se arrepintió. Nosotros ya lo vimos, que todos, hermanos, se humillaron, se convirtieron. Y eso es lo que Jonás, más después nosotros vemos que tal vez Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia y que por eso no necesitaba ir él. Pero Dios necesitaba que enviar ese mensaje. Nosotros necesitamos llevar la palabra a ellos. Aunque ellos hayan escuchado de Dios, nosotros necesitamos ir afuera donde están esas almas y decirles, ¿sabes qué? Hay un Dios que puede cambiar tu vida. Hay un Dios que puede cambiar la situación en que tú vives. Hay un Dios que puede ayudarte en este gran problema que tú dices que no hay solución. ¿Sabes qué? Dios puede levantarte de esa enfermedad donde el médico ha dicho que ya no hay solución, que ya no hay esperanza. Ese es el Dios al que nosotros servimos, al Dios que nosotros predicamos. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros vayamos y pregonemos, que nosotros digamos y anunciemos, hermanos, las buenas nuevas de salvación. Así como nos llegó a nosotros, nosotros vayamos y llevemos el mensaje para otros. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, hermanos, no solamente hay personas allá afuera que no han conocido al Señor. Hay muchos que ya escucharon el mensaje y se volvieron para atrás. Pero para todos ellos, hermanos, hay oportunidad. Amén, a Jonás el Señor le dio una segunda oportunidad. La paciencia del Señor fue grande, porque primero le envió el Señor a hacer algo y no lo hizo. Pero viene la segunda vez el Señor hablándole y dándole nuevamente la orden. El Señor es paciente con nosotros. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Gracias. Y así también, hermano, da una oportunidad para aquel que se ha regresado del camino del Señor. Para todos hay oportunidad Amén. de salvación. Para todos, hermanos, el Señor les está llamando en esta noche de que dejemos, hermanos, que dejen el camino equivocado y que puedan rendirse a los pies del Señor. Y esa es la misión nuestra, llevar este mensaje para todo aquel que no le ha conocido. Amén. Tenemos, hermanos, que tomar en serio esta misión que el Señor ha dejado a su iglesia, de predicar las buenas nuevas de salvación. Santiago 5:20 hay una promesa, hermanos. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Óigalo bien, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bendito Dios, qué bueno es el Señor, hermano, con cada uno de nosotros. Aquí fue un gran pueblo, hermanos, que se convirtió, una nación completa. Dice más de 120,000 personas y además los animales, todo lo que ahí había. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Cómo, hermanos, el Señor no va a tener misericordia de una almita que nosotros vayamos y le llevemos el mensaje? Amén. Dios, hermanos, está hablándonos a nosotros. Dios está tratando con nosotros. No cerremos, hermanos, nuestros labios. Hablemos de lo que Dios, de lo grande que es nuestro Dios y de las grandes maravillas que el Señor hace y que está haciendo en nuestras vidas, de cómo el Señor nos ha cambiado a cada uno de que nosotros podamos pedirle al Señor nos ayude, nos haga reconocer que hay necesidad allá afuera de hablarle a las almas, que hay necesidad de que nosotros, hermanos, prediquemos su palabra en todo lugar y en todo momento. Cuando nosotros tengamos la oportunidad, no nos quedemos callados, que su Espíritu Santo pueda ayudarnos, hermanos, para llevar este mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Oh, bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre. Padre, en esta noche hemos escuchado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has venido hablando, Señor, acerca de Jonás. Padre amado, él, Señor Jesús, no quiso obedecer. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes a la primera vez que tú nos llames. Señor, ayúdanos, Padre, para hacer el trabajo que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Oh, Señor amado, bendice, Señor, de manera especial, mi Dios de gloria, a todos aquellos, Padre, que en esta noche, Señor, hemos escuchado
escuchado tu palabra, que podamos ponerla por obra, que tú, Señor, hayas hecho reconocer, Padre, cuál es la necesidad tan grande, Señor, que hay allá afuera, Padre, que las almas no se pierdan, que podamos hablar de tu amor, que podamos hablar de tu salvación, mi Dios de gloria. Oh, Señor amado, gracias te damos, Señor, Padre, nosotros, Padre, gracias por llevar nuestra vida con ese mensaje de salvación y que nosotros podamos, Señor, extendernos para todos aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Aleluya. Bendito Señor, y poder, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al que vive para siempre. La palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios es poder. Y qué bueno regocijarnos en la bendición de que Dios habla en nuestra vida para que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Yo quiero agradecer a los hermanos que han tomado bien en serio la responsabilidad de darnos tratados para que nosotros los repartamos a la gente. El viernes yo me quedé corto porque son 2 personas diarios que tengo que evangelizar y el viernes me quedé corto. Pero ya estoy preparado, mañana tienen que ser 3. Y así cada día edifico mi alma y me siento feliz. Realmente es muy poco 2 personas, pero haciendo números pudiera llegar a evangelizar unas 700 personas en el año, si no le fallo al Señor. Así que, mis amados, Dios nos ayude. El Señor nos dé fuerza y nos dé paciencia. Cuando nosotros leemos este versículo número 13 de Jonás, el capítulo 1, dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra y no pudieron. Y ahí aprendo yo la paciencia de la ballena o del pez grande. Y, amados hermanos, los animales, los peces, cuando Dios les dice algo, ese pez con toda seguridad le dijo: mira, vas a tener que seguir a esa nave. Ahí van a tirar un hombre, tú te lo traes y me lo llevas a tal parte. Y ese pez iba detrás de esa nave. ¿Sabe que los peces tienen una rutina? Ellos todo el tiempo andan buscando la comida. Ellos tienen una rutina todos los días de comer y comer, igual que nosotros. Y ese pez no comió ese día, porque ese pez iba detrás del barco. Porque el barco, con su ruido, los peces se van por otro lado. Y él esperando que lo tiraran. Y aquellos hombres arriba diciendo: no, vamos a ver si volvemos a tierra. ¿Y él cuándo lo van a tirar esto? Vea, y el pez ahí pendiente porque Dios lo había dicho. El Señor dice a nosotros: ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a todas criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay mucha gente que va a condenar porque no quieren creer al Evangelio. Pero nosotros tenemos que predicarle, y al que no se convierta, porque usted se quiere predicar. Imagínese usted si el pececito ese hubiera dicho: este hombre nunca lo tira, yo mejor voy a buscar algo que comer. Se vuelve el problema. Y Dios hubiera tenido quizás otro predicador para los menonitas. Pero ese pez fue obediente, grandotote, imponente en el mar, pero fue obediente a Dios. Nuestra hermana Armina nos va a estar despidiendo. Queremos decirles, hermanos, que fuera saludable si todas las damas pudieran venir este sábado al retiro. Porque si todas pudieran venir, por lo menos, si vamos a decir que de todas ellas faltaran 4, ese día nosotros